Pero siempre tenía un poco de problemas con el estudio, entraba en depresión cuando tenía que estudiar bastante, 14 materias, y entonces dije, bueno, esto no va a ser para mí. Pero lo que me gusta hacer es predicar el evangelio, y dije, bueno, lo puedo hacer sin ningún título. El título me lo va a dar Dios, y eso es lo que yo hago, y lo estaré haciendo por el resto de mi vida mientras Dios me permita hacerlo. Esta mañana yo quisiera, si ustedes, creo que está un poquito tarde, pero si ustedes me permiten, yo quisiera cantar un himno, si ustedes me dan tiempecito. Quiero alabar el nombre de Dios. Este himno está bastante relacionado con la semana que nosotros hemos tenido. Y si escuchas la letra de este himno, quizás muchos de nosotros ya lo conocemos, pero nos inspira consuelo, nos inspira esperanza en Cristo Jesús. Cuando las penas hieren tu corazón, busca a Jesús, Él es la solución. Cuando las lágrimas hieren tu vida, busca a Jesús, pues solo en Él está la sanidad. Él es quien calma la tempestad, y al viento con su voz hace callar. La brisa en el invierno, del verano el sol más bello, es la luz que al mundo entero puede alumbrar. Es la brisa en el invierno, del verano el sol más bello, es la luz que al mundo entero puede alumbrar. Él es aliento cuando hay dolor. Él es el agua que refresca cuando hay calor. Jesús es un verdadero amigo. Cuando las penas hieren tu corazón, busca a Jesús, eres la solución. Cuando las lágrimas hieren tu vida, busca a Jesús, pues solo en Él está la sanidad. Él es el agua, es el agua que refresca cuando hay calor, es el aire que respiro, es un verdadero abrigo, es la luz del claro faro que da salvación, es el aire
solución. Cuando las lágrimas llenen tu vida, busca a Jesús, pues solo en Él está la salida. Realmente cuando nosotros vemos a Cristo Jesús, Él es todo para nosotros. Esta semana nosotros hemos estado hablando de yo soy el que soy. Ustedes recuerdan, el sábado pasado estuvimos hablando de yo soy el que soy. Que Dios es todo para nosotros, todo lo que nosotros necesitamos. Quiero invitarte a que donde estés inclines el rostro y vamos a pedir la bendición por la palabra de Dios. Padre querido, una vez más queremos pedirte en esta hora para que a través de tu Espíritu Santo tú nos puedas hablar una vez más. Que al abrir tu palabra podamos entenderla, podamos guardarla en nuestro corazón, porque ellas son las que dan testimonio de ti y porque nosotros creemos que a través de ella y en Cristo Jesús tenemos la vida eterna. Por eso, Señor, te pedimos que no sea yo el que en esta mañana yo hable, sino sea usado por tu Espíritu Santo. Ayúdame a esconderme en ti, para que así, oh Dios, esta iglesia pueda recibir lo que cada uno de ellos necesita. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, creo que esta mañana va a ser el último tema de los yo soy. Realmente no era este el que yo tenía para hoy, pero Dios me dio este. Nosotros nos tenemos que someter a la voluntad de Dios, y por alguna razón, si Dios me indica que yo predique este hoy, este es el que va a ser. La palabra de Dios dice: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Y vamos a entrar aquí. Jesús es el pan de vida. Hemos visto toda esta semana. Vimos el sábado por la tarde que era el pan de vida, que es la luz del mundo, que Jesús es la puerta al cielo. También vimos que Jesús es el buen pastor, que Jesús es la resurrección y la vida, y que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y hoy vamos a aprender que Jesús es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, dice la palabra de Dios, y mi Padre es el labrador. La luz verdadera. Hay tres de los yo soy que Jesús dijo verdadera. Número uno fue: yo soy el pan verdadero. Y el otro fue: yo soy la luz que, la luz verdadera. ¿Por qué Jesús tuvo que decir que Él era la luz verdadera? Número uno, Juan, que estaba predicando el mensaje de Dios. Cuando Jesús vino, comparan a Jesús con Juan. Y realmente Juan llegó a decir: yo soy el que doy testimonio de quién. Doy el testimonio de Dios, y por lo tanto nosotros, los seres humanos, lo único que podemos hacer es reflejar la luz de quién, de Cristo Jesús, porque Él es que la luz verdadera, y nosotros simplemente lo que hacemos es reflejar la luz de Cristo Jesús. Fue comparado también con el pan, y Jesús dijo: bueno, es verdad que vuestros padres comieron pan en el desierto, comieron el maná. Yo decía cuando predicamos ese tema que la sierva de Dios dice que el pueblo de Israel
comió comida de ángeles. Qué lindo es escuchar eso. El pueblo de Dios comió comida de ángeles. Y sin embargo, nosotros dice aquí, la palabra de Dios dice que ellos comieron esa comida. ¿Y qué pasó con ellos? Al final, ¿qué? Murieron. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan que verdadero, y el que come de este pan vivirá ¿qué? Eternamente, porque es el verdadero pan. Y hoy esta mañana vamos a ver que la vid provee vida para los pámpanos. Yo recuerdo que cuando hablamos dijimos que la vida del ser humano está en el alimento. Materialmente hablando, si tú no comes, te mueres. Y por eso Jesús fue comparado con el pan. Y aquí hoy esta mañana dice que la vid provee vida para los pámpanos. Y yo traje esta gráfica para que nosotros podamos entender. La vid tiene su tronco, tiene sus raíces donde en la tierra está cimentada, donde coge todos los nutrientes que esa planta necesita para poderla llevar a través del tronco y llevarla a las ramas y de esa manera darle vida a todo el árbol. La vid tiene sus ramas, tiene allá esas cositas así que están así como enroscaditas o enrolladitas que se llaman zarcillos, tiene sus hojas, tiene los sarmientos y por lo general lo que se espera de la planta es que es también el fruto de la que se estaba esperando. Jesús usó la vid como un ejemplo para enseñar una lección importante para nuestras vidas, de nuestra relación como debe de ser con Él, y así como es su voluntad para nuestra vida. Y Él dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Una vid necesita a alguien que la cuide. Por eso Jesús dice que Él es la vid verdadera. Su Padre se haría cargo de cuidarlo mientras Él estuviera en esta tierra. Él habló mucho de su Padre Celestial y dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada. ¿Por qué? Por sí mismo. Hablaba mucho de su Padre. Dependía tanto de su Padre como una vid depende de un agricultor para que la plante, para que la cuide, para que la fertilice y así estar al cuidado del dueño de esa planta. Y Jesús hacía lo mismo para obtener el cuidado de su Padre. Se mantenía en una completa relación con su Padre. Cada día hacía la voluntad de Dios. Y por eso Jesús también llegó a decir, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace esas obras. Y así como Jesús dependía cada día de su Padre para decir las palabras que decía y hacer también las cosas que Él hacía, nosotros también debemos de depender completamente de Él. Hay un versículo que no lo puse aquí, pero por alguna razón quiero comentarlo con ustedes. Está en Hebreos 17, 28. Dice que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Nosotros necesitamos estar dependiendo siempre de Cristo Jesús. Yo soy la vid verdadera. Jesús, es bien interesante que Jesús, en vez de haber escogido un árbol grande, nosotros conocemos los robles. Un roble llega a medir varios metros de altura y es conocido porque es fuerte, es grueso, un árbol muy apuesto. ¿Por qué Jesús no escogió un roble para poder darnos una enseñanza a nosotros? ¿Por qué Jesús no escogió un árbol de cedro que también es fuerte, que es firme? ¿Por qué no escogió una palmera para demostrar la elegancia que tiene, sino que escogió una vid? Tenía un propósito al tomar una vid como un ejemplo. Jesús tomó la vid y los zarcillos esos que se prenden de la vid para representarse a sí mismo.
Los árboles, el cedro, los robles, una palmera, son árboles que se pueden mantener por sí mismos. Se pueden sostener y pueden llegar a una altura grande y sin necesidad de nada. La vid no es así, la vid es todo lo contrario. La vid necesita aferrarse a algo para poder mantenerse. La vid necesita hacerle arreglitos, cortarle, podarla para que se pueda mantener en las condiciones de las que se espera. Y por eso Él dijo, no puedo yo mismo hacer nada si no es a través del Padre. Hay una cosa, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Y cuando está hablando de la vid verdadera, es porque hay algo que Dios también nos quiere enseñar. Dicho sea de paso, ustedes recuerdan que el pueblo de Israel era una vid que Dios había plantado en esta tierra. El pueblo de Israel, lastimosamente, no llegó a hacer lo que Dios estaba esperando de esa vid. Si ustedes van al libro de Isaías, se dan cuenta ahí que como Dios dice que había trabajado en favor de esa vid, la había cuidado, le había sacado las piedras, la había mantenido, hizo todo lo que estaba en lo posible de sus manos para que esta vid diera los frutos que él necesitaba que salieran de sus frutos. Y lastimosamente el pueblo de Israel no cumplió con lo que el Padre esperaba. Y dice de que en vez de dar frutos, dio uvas silvestres. Por eso Jesús, llegó un momento que el Dios Padre necesitaba entonces plantar una viña. Y la viña que necesitaba plantar era la verdadera viña para que todos aquellos que se aferraran a esa viña entonces pudiesen alcanzar la salvación. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En Palestina, el lugar donde Jesús vivió, nació y creció, Jesús, Dios el Padre, plantó la viña. Y era una vid que Él mismo había cultivado. Y muchos eran atraídos por esa viña. Muchos eran atraídos por la hermosura de esta viña y declaraban que esta vid era de un origen celestial. Pero ¿saben qué pasó? Agarraron esta planta de vid, la agarraron porque ellos pensaban que esta vid era unas raíces en un terreno seco, y la agarraron y la pisotearon, hicieron todo lo que quisieron hacer con esta vid. Querían destruirla para siempre. Pero el dueño de la vid nunca perdió de vista a esa vid. Nunca la perdió de vista. Y después de que los hombres hicieron todo lo que habían querido con esta vid, pensaron que la habían matado, volvió a tomar esa vid y la plantó al otro lado de la muralla. ¿Saben qué pasó con esa vid? Ahora el tronco ya no se miraba, solo se miraban las ramas que salían y colgaban por la muralla. Esa habla de la representación de Cristo Jesús. Esa vid que vino y estuvo con nosotros. Aquellos que el pueblo a quien que lo esperaba, lo mataron. Y así que Jesús, cuando resucita, Dios el Padre, cuando mira que su Hijo resucita, toma esa vid y la planta en otro lado. Pero la misericordia de Dios nos alcanza hasta hoy. Y por medio de Él, ahora nosotros podemos ser injertados y poder tener vida abundante en Cristo Jesús. Vosotros sois la vid, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos.
Vosotros sois la vid y vosotros ¿qué? Los pámpanos. Y cuando Jesús, ayer estuvimos hablando de que Jesús llegó un momento que se reúne con los discípulos y les anuncia de que Jesús iba a regresar otra vez de donde había venido. Y aunque Él estaba por ser arrebatados de entre ellos, su unión con Él no debía de cambiar. La unión con los discípulos debía de permanecer firme como el sarmiento permanece junto a la vid. Él dijo, este ejemplo es la relación que ustedes deben de sostener conmigo. El pámpano está injertado en la vid y de esa manera los nutrientes llegan hacia cada uno de los pámpanos y los pámpanos pueden tener vida a través de los nutrientes llevados por la planta. La vida de la vid llega a ser la vida del pámpano. La vida de la vid llega a ser la vida del pámpano. Jesús dijo que en Él estaba la vida. Él es vida, y si nosotros estamos injertados en Cristo Jesús, si permanecemos en Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Eso es lo que dice la palabra. Así también el alma que está muerta en delitos y pecados recibe vida por la unión en Cristo Jesús. Ustedes recuerdan que también estuvimos hablando que muchos están muertos y no lo saben. Están vivos pero están muertos. Pero para esos, dice Dios, que los que están muertos en delitos y pecados pueden obtener vida eterna si son injertados en Cristo Jesús, porque Él es la vida. El pecador tiene que unirse a la debilidad y con su debilidad a la fuerza de Cristo. Y solo así nosotros podemos tener una potencia perdurable, una potencia en Cristo Jesús. Entonces, ahora nosotros podemos ver que la humanidad de Cristo ha tocado nuestra humanidad y nuestra humanidad ha tocado su divinidad. Y por la intervención solamente del Espíritu Santo es como nosotros podemos hacer parte en la naturaleza divina con Cristo Jesús. Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si aquí tuviéramos una planta, una vid, y nosotros le cortáramos una rama, ¿podrá seguir viviendo? No. No vive porque se ha cortado de la fuente de vida que la está sosteniendo. Y de esa manera Dios dijo, ustedes necesitan permanecer en mí y yo necesito permanecer en cada uno de ustedes para que ustedes puedan tener vida. Ayer estuvimos hablando que Jesús dijo, Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el propósito de Dios, que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Jesús dijo, estén en mí y yo vosotros. Y como el pámpano no puede llevar frutos en sí mismo si no está conectado a la vid. Nosotros por nuestra propia cuenta no podamos dar frutos, no podemos si no estamos conectados con la vid. No podemos. Pero esto es algo bien interesante que nosotros debemos de entender. Esto no debe de ser un contacto solamente con Cristo Jesús. No debe ser un contacto casual. Necesitamos permanecer en Cristo Jesús. El sarmiento llega a ser parte viviente de la vid porque está conectado en la vid.
separados de la vid, no se puede vivir. Separados de la vid, los pámpanos mueren. Y Jesús dijo que la vida que nosotros hemos recibido de Él, la vida que nosotros hemos recibido de Él, solamente se puede conservar, estar conectados con Cristo Jesús. De la otra manera no se puede. Esta semana yo estuve hablando también que hay muchos que enseñan así por ahí, que una vez tú eres salvo, salvo para siempre. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que necesito permanecer en Cristo Jesús. Si yo quiero vida y mantenerme con vida, y esa vida eterna que Dios me ha prometido y que me la quiere dar, yo necesito comenzarla a vivir desde hoy. La vida eterna no se va a vivir cuando Cristo venga, sí, lo vamos a vivir ahí, pero ahora tenemos que comenzar a vivir estando viviendo en Cristo Jesús. Estad en mí y yo en vosotros. El estar en Cristo significa recibir constantemente de su Espíritu. Es una vida entregada a Cristo sin reservas. Eso es permanecer en Cristo. Y el conducto de vida, el conducto de comunicación debe de mantenerse cuidadosamente entre Dios y el hombre. Y así como la vid, así como el sarmiento, así como el pámpano recibe la savia, los nutrientes de esa planta, tú y yo necesitamos aferrarnos a Cristo Jesús para mantenernos con vida, para asemejarnos un carácter a la semejanza de Cristo. La raíz envía la nutrición por el sarmiento a todas las ramas, aún las más lejanas, pero envía esos nutrientes para que pueda mantenerse con vida. Y así también Cristo, no importa nosotros dónde estemos, si queremos estar injertados en Cristo Jesús, Dios te da la vida eterna y te la garantiza. La vida de la vid se manifiesta en el fragante fruto de la sarmiente. El que está en mí, dijo Jesús, y yo en él, ¿qué cosa? Lleva mucho fruto, porque sin mí nada podemos hacer. El que está en Cristo lleva mucho fruto, porque sin Él nada podemos hacer. Solamente es a través de Cristo Jesús. Y cuando vivimos por la fe del Hijo de Dios, los frutos del Espíritu se verán en nuestras vidas. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. En otras palabras, yo estoy viviendo en Cristo Jesús. Y lo que ahora que vivo en Cristo Jesús, dice, lo vivo en la carne. ¿Para quién? Para agradar al Hijo de Dios. Cuando Cristo vive en mí, entonces yo vivo en la fe del Hijo de Dios. Jesús dijo, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, se le quitará. Y aunque el injerto esté unido exteriormente con la vid, puede faltarle la comunicación vital. ¿Ustedes escucharon eso? Lo voy a volver a repetir. Aunque el injerto esté unido exteriormente con la vid, puede faltar la conexión vital. Porque aquí el punto claro donde quiero llegar es que no es simplemente de que pertenezcas a la iglesia. Es más, tu nombre puede estar escrito en los libros de la iglesia, pero no está escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Sabías eso? Es más, ¿tú crees que con que tú vengas los sábados a la iglesia, crees que estás bien?
Y puedes estar equivocado, ¿sabes por qué? Porque la única manera como tú puedes tener vida en Cristo Jesús es que tú dependas absolutamente de Cristo Jesús. Si no te llenas y si no te emborrachas con la sangre del Cordero, no puedes tener vida eterna. Porque solamente de esa manera es como nosotros podemos tener vida eterna. Jesús dijo: todo pámpano que en mí no lleva fruto, se le quitará. Puede ser que pueda haber una relación aparentemente con Cristo sin una verdadera unión por la fe. Puede ser que yo puedo decir: si yo estoy unido a Cristo, pero mi fe dice todo lo contrario. El profesar la religión coloca a los hombres en la iglesia, pero no en la conducta lo demuestran. Algunas veces nosotros hemos escuchado cuando nosotros hablan de una persona y luego dicen que es cristiano. Sí es cierto que va a la iglesia, pero su testimonio deja mucho que ver. No se ven los frutos que Dios espera que el sarmiento lleve. No se ven. No se ven. Y dijo: todo pámpano que en mí no lleva fruto, se le quitará. Y el versículo 3, ¿cómo dice? El versículo 3 es muy interesante y quiero compartirlo con ustedes porque me llama mucho la atención de este versículo. Versículo 3 de San Juan 15. Y ya vosotros, dice, estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Eso a mí me recuerda cuando en el capítulo 6 de este mismo evangelio está hablando de que muchos de los discípulos de Jesús, escuchen esto, muchos de los discípulos de Jesús llegaron en un momento donde ellos dijeron de la siguiente manera, específicamente en el versículo capítulo 6, en el versículo 60, dice que al oír muchos de los discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Para algunos la palabra de Dios es dura. Y yo pregunto, ¿es cierto que la palabra de Dios es dura? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No tengan temor a equivocarse. La palabra de Dios es dura, ¿sí o no? Sí, es dura. ¿Saben por qué? Es dura para nosotros. Porque simplemente mi naturaleza pecaminosa está simplemente a la tendencia del mal. Así de sencillo. Y por esa razón nosotros la sentimos dura. Yo le digo a la gente cuando yo estudio con ellos, les digo: es cierto que en la palabra de Dios hay cosas que a mí no me gustan, que tengo que hacerlas, sí es cierto. Pero por alguna razón Dios no la dejó allí porque necesita que yo haga eso. Es por algo, no está por nada, no está por otra cosa, simplemente. Pero si Dios dice que hay que obedecerla y hay que hacerlas, Dios manda y yo obedezco, y punto, y se acabó. Sin embargo, estos discípulos habían dicho: dura esta palabra, ¿quién la podrá oír? Y Jesús sabía quién eran los discípulos que estaban pensando y maquinando esto en sus mentes, de tal manera que Jesús le hizo una pregunta: ¿esto les ofende a ustedes? ¿Esto les ofende? Y Jesús les dijo: pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Fíjate lo que dice. ¿Esto les ofende lo que Jesús está diciendo? Y entonces, gracias. Y entonces dice, en el versículo 67, Jesús le hizo una pregunta a los que estaban allí. Porque muchos de ellos estaban, ¿qué? Desconectándose ¿de dónde?
de la vid. Muchos se estaban alejando y se estaban desconectando de la vid, y Jesús les dice: ¿queréis acaso vosotros iros también? Como muchos se estaban regresando, estaban dando la vuelta y estaban dejando a Jesús, se estaban desconectando de la fuente de la vida, Jesús les dice: ¿queréis acaso iros vosotros también? Y me llena de impresión lo que Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Es cierto que tal vez tu palabra es dura, pero tu palabra es dura para podernos a nosotros limpiar del pecado. Es cierto que la palabra de Dios es dura porque Él necesita cortar todo lo que a nosotros nos está impidiendo tener esa relación correcta con Cristo Jesús. Y por eso Pedro le dice: tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos si solo tú tienes la vida eterna? Aunque sea dura tu palabra, necesito permanecer en ti. Prácticamente es lo que Pedro estaba diciendo. Mis queridos hermanos, Jesús nos dejó estos mensajes para que nosotros podamos entender lo que Él espera de nosotros. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo lo que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y al final yo quiero que tú mires qué es lo que Dios espera en cada uno de nosotros. Y dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en Él crea, en mí, no permanezca en tinieblas. Y siguió diciendo: al que oye mis palabras, escuchen bien esto, iglesia, escuchen bien esto, amigos que nos visitan. Dice: al que oye mis palabras y no las guarda. Usted y yo estamos en un problema serio. Número uno, porque ahora Dios nos está trayendo esto a nosotros y cada uno de nosotros está oyendo esto. Y dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo por una razón, porque yo no he venido a ¿qué? A juzgar al mundo, sino que yo he venido a salvar al mundo. Pero, ojo, hay que tener mucho cuidado con lo que sigue después. Pero el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado, y ella le juzgará en el día postrero. Por eso es bien interesante que la palabra de Dios a veces nos tiene que limpiar. ¿Y cómo nos limpia la palabra de Dios? Señalándolo lo que no es correcto, lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que yo no debo de hacer y lo que yo sí puedo hacer. De esa manera es como nos limpia y nos poda. El que no permanece en mí será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Yo creo que está por demás explicar este versículo, pero aquí Dios nos está dando una amonestación a cada uno de nosotros, porque todo pámpano que no permanece en Cristo será ¿qué? Cortado. Será cortado. Porque no tiene ¿qué? No hay vida, no hay conexión con el dador de la vida. Pero hay algo muy importante aquí. Dice: si permaneciere en mí y mis palabras, ¿qué? Sus palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y esto os será hecho. El pámpano, todo pámpano que lleva fruto, lo limpiará, dice, ¿para qué cosa? Para que lleve más fruto. ¿Saben que de los 12 escogidos que Dios tenía, de los discípulos, uno estaba por ser sacado como la rama seca, y ustedes ya saben quién es?
el resto de los discípulos iba a pasar bajo la amarga prueba de la poda. Y con solemne ternura Jesús le estaba explicando el propósito del labrador. Es probable que la poda pueda causar dolor, pero es el Padre quien realmente la realiza. El trabajo con que Dios lo hace, no lo hace con una mano despiadada, ni con corazón indiferente, porque hay ramas que están arrastradas por el suelo y tienen que ser separadas de los apoyos terrenales. Por eso es importante que se puedan podar todas esas ramas. Por eso es importante que esas ramas que se descolgaron de la vid y en vez de apoyarse donde tenían que estar arriba con la mirada al cielo, se han apoyado en lo terrenal. Y Dios necesita limpiarlo, Dios necesita cortarlo, Dios necesita restaurarlos. Y dice la palabra de Dios, eso es necesario, que se pueda limpiar, que se pueda preparar bien para que pueda llevar más fruto. Y una vez se limpia y una vez se poda, los rayos del sol van a penetrar en esa planta para que también puedan recibir los nutrientes que necesitan del sol. Y esa es la única manera también como nosotros cuando somos limpiados con la palabra de Dios, el sol de justicia, los rayos del sol de justicia permanecen en nuestra vida y también van a traer vida en abundancia que Cristo nos ha prometido a cada uno de nosotros. El único propósito de esto es para que nosotros podamos llevar más fruto. ¿Se nos regresó? Muy bien. Aquí quiero terminar con esto. Dice la palabra de Dios. En el versículo 1 dice que todo pámpano, yo quiero leerlo porque hice la vista muy, no se miran las letras, pero quiero leer la palabra de Dios para que nosotros podamos mirarlo a donde yo quiero llegar. Dice en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, número 1, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Hay 3 categorías aquí que nosotros necesitamos mantener bien en claro. Número 1, primero es fruto, y después dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve ¿qué? Más fruto. Y entonces, en el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y este lleva mucho lleva mucho fruto. En otras palabras, aquí vemos que primero está el fruto, Dios espera más fruto y Dios espera mucho fruto, simplemente porque nosotros, una vez injertados en Cristo Jesús, una vez que nosotros permitimos que su palabra nos limpie, que su palabra nos ayude a entender lo que nosotros necesitamos separar para mantenernos en la posición donde Dios quiere los frutos, donde Dios quiere ver esos frutos que espera de cada uno de nosotros. Déjeme decirte una cosa. La palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. ¿Cómo? Porque nuestra vida debe de ser una vida de crecimiento. Dios no nos ha llamado a nosotros para estar estancados, sino para que podamos dar frutos. Frutos. La pregunta es, ¿estoy dando esos frutos que Dios espera de mí? ¿Será que yo tengo esos frutos? Simplemente necesito pensar en algo que es tan sencillo. Si realmente yo no tengo esos frutos que Dios espera de mí,
Es sencillo. No estoy conectado a la vid verdadera. Estoy conectado a la vid verdadera. Si estoy dando los frutos que Dios espera, eso significa que estoy conectado a la vid. Porque los pámpanos no pueden llevar frutos si no están conectados a la vid. Yo sé de que en esta mañana cada uno de nosotros hemos conocido a Cristo Jesús. Cada uno de nosotros en una ocasión nos hemos aceptado su palabra, hemos aceptado a Cristo Jesús, y eso a nosotros nos debe de permanecer en la vid verdadera que es Cristo Jesús. Yo pregunto, esta mañana hay alguien aquí que no está conectado a la vid, que sabe que está separado